Bueno, se está grabando. Bien, hoy vamos a ver lo que es. Yo acá les preparé un PowerPoint que se los voy a subir. Vamos a ver propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Geometría molecular, que va en relación con enlace. Bien. Bueno, buffer a ustedes no les entra, hidrólisis, todo eso del tercer parcial. Solamente que se lo junte todo en un mismo Power. De lo que es propiedades coligativas, vamos a ver ejercitación y definición. Lo que es geometría molecular, vamos a ver definición y un repaso. Y vamos a hacer algunos ejercicios, bien, que ustedes me estuvieron pasando cuando tuvimos geometría molecular. Bien. Y bueno, vamos a también hacer, si llegamos, pero la idea es que lleguemos, son 3:20 hasta las 5:20 más o menos, si les parece. Vemos ejercicio de equilibrio. Bien. Entonces comenzamos con la definición de lo que es propiedades coligativas. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy presentando o no? Sí, Bien. sí, yo también. Bien. Primero que nada, ¿qué es una propiedad coligativa? Una propiedad coligativa, bien, no tiene nada que ver con lo que es color de solución, ni sabor, ni olor. Bien, eso no es una propiedad coligativa. Eso es una propiedad de dicha solución. Bien. Las propiedades coligativas en sí dependen de la concentración. En otras palabras, concentración de partículas. O sea, lo que quiere decir la propiedad coligativa es cómo va a actuar mi partícula o mis elementos en determinada concentración. ¿Bien? ¿En qué le va a afectar? Acá dice, no importa el tipo, ni el tamaño, ni la carga de soluto. Utilizamos lo que es la molalidad. Bien, vamos a ver qué es la definición de molalidad. De las propiedades coligativas son 4, que son presión a vapor, ebullición, fusión y presión osmótica. Bien. Ahora, ¿qué es la molalidad? La molalidad son moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. ¿Que quién era el disolvente en la solución? Agua. Agua. O sea, son moles de soluto cada 1 kilo de agua o 1000 gramos de agua. Bien. Ustedes se acuerdan que la solución estaba formada. Creo que puedo rayar esto. Sí. La solución, ¿cómo estaba formada? Por un soluto más un solvente. Que el solvente era agua. Si la solución estaba en gramos, tanto el soluto como el solvente también tienen que estar en gramos. Si estaba en mililitros, tanto el soluto como el solvente también tienen que estar en mililitros. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí está. ¿Cómo calculamos nosotros? Uy, perdón, apreté nada mal. Acá quería. ¿Cómo calculamos nosotros la concentración de partículas? Bien, la concentración de partículas es igual a la concentración de la solución, que en qué unidad lo teníamos que tener, en molalidad, por el número de partículas que se disocian. Dependiendo del compuesto, la partícula se va a disociar. ¿Cómo se va a disociar? Todo depende de si es un ácido, esta disociación depende si es un ácido, si es una base o si es una sal. Ustedes siempre van a trabajar con lo disociado. ¿A qué me refiero? Ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así rápido. Tienen una solución que tengo X cantidad en molar. Este inicio de la solución, que por ejemplo es ácido clorhídrico, es no disociado.
A esto lo tenemos que disociar. ¿Cómo sería? Separando sus partículas. Por un lado el hidrógeno, por el otro lado el cloro. Y una concentración X molar. O sea, esta es la concentración de partículas disociada. Bien. Todo va a depender, o sea, el número de partículas, como les dije, va a depender del compuesto a disociar. Si son soluciones moleculares, como por ejemplo glucosa, sacarosa, urea o alcoholes, el compuesto no se disocia. O sea, si yo tengo una concentración 1 molar, en la concentración de partículas también va a ser 1 molar. En cambio, las electrolíticas, que son los ácidos, las bases y las sales, como tienen iones, se disocian. Entonces, un ejemplo, esto es una sal, tenemos una sal de cloruro de sodio. Esta sal de cloruro de sodio no está disociado. Entonces, nosotros vamos a sacar su concentración de partículas disociadas. ¿Cómo lo vamos a sacar? La concentración de la solución, ¿que cuánto es? 1 molar. Por el número de partículas, como es una sal, se divide. Por un lado el sodio, por un lado el cloro. O sea, 2 partículas. Multiplico, me queda 2 molar. Y eso es la concentración de la solución en partículas. Que nosotros vamos a trabajar con esa concentración de la solución en partículas. 2 molar. O sea, en lo disociado. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, seguimos entonces. ¿Cómo se disocian los compuestos? Tenemos los ácidos, tenemos las bases y tenemos las sales. Acuérdense que estos compuestos sí o sí se van a disociar. Lo que no se disocian son los orgánicos. Los ácidos se disocian. Por un lado, el resto ácido, o sea, el anión, y por el otro lado el hidrógeno. Bien. O si no, el número de partículas por molécula, o sea, una molécula tiene tantas partículas, es el número de hidrógenos más 1. Bien. Por ejemplo, el ácido clorhídrico acá está sin disociar. Yo lo disocio a esa molécula, ¿cuántas partículas me quedan? El número de hidrógenos más 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 1. Más 1, 2 partículas disociadas. Bien. Esto del número de hidrógeno más 1 es para sacar la cantidad de partículas disociadas en la solución o en una molécula. Claro, y abajo que dice que son 2, por eso sería más 1, 3. 3 partículas. Y abajo son 3 hidrógenos más 1, 4 partículas. Bien. Sí. El hidróxido es exactamente lo mismo. Se disocia igual. Es el número de hidróxido más 1. En el hidróxido de sodio, ¿cuántos hidróxidos tenemos? 1. Y disociado, la cantidad de partículas, ¿cuántas son? 2. En el hidróxido de calcio tenemos 2 hidróxidos y disociados son 3. En el hidróxido de aluminio tenemos 3 hidróxidos y disociados son 4. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora las sales es lo que va a cambiar. ¿Por qué? Porque en las sales lo que tenemos que hacer es sumar, por un lado, el resto ácido, porque se acuerdan que la sal, ¿cómo se formaba una sal? La sal se formaba con un ácido más un hidróxido. Bien. Entonces, la sal siempre íbamos a tener lo restante del ácido y entre paréntesis lo restante del hidróxido. Bien. El ácido es la parte no metálica
y el hidróxido es la parte metálica. Bien, entonces tenemos el cloruro de sodio. Bien, ¿quién actúa como, es como si lo dividiera en medio yo? ¿Quién actúa como metal? El sodio. Como no metal, el cloro. Esto es ya en la disociación, que es lo que hace acá. Para sacar la cantidad de partículas disociadas o la concentración de partículas disociadas es el número de metales más el número del resto ácido. O sea, 1 más 1, 2 partículas. El carbonato de calcio, ¿quién actúa como metal acá? En el carbonato de calcio, acá. El calcio es mi metal. Entonces, separo. Tengo por un lado lo positivo y por otro lado lo negativo. ¿Cuántas partículas tengo? 1, 1, 2 partículas. El sulfato de sodio, ¿quién actúa como metal? El sodio. Tengo 2 partículas de sodio más una de SO4, que es lo mismo decir sodio más SO4. En total, el número de partículas disociadas, ¿cuánto es? 3. Bien. Acá, cuando empiezan a actuar los paréntesis, por un lado tenemos lo metal, que es el hierro, más este 3 indica la cantidad de partículas, este subíndice. Bien, más 3 NO3. Entonces, ¿cuántas partículas disociadas tenemos acá? 4. O también dicho NO3 más hierro. Y el sulfato de aluminio, tenemos 2 partículas de aluminio más 3 partículas de SO4. ¿Cuántos tenemos en total? 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda, algo? Por ahora no. Bien. ¿Qué pasa con las propiedades? ¿Qué tienen que ver las propiedades con la concentración de partículas? O sea, las propiedades coligativas, en este caso. Al inicio, o sea, acá, nosotros habíamos visto que había 4 propiedades coligativas. Que esas propiedades coligativas iban a depender de la concentración de partículas. ¿Quiénes eran? Presión a vapor, punto de ebullición, punto de fusión y presión osmótica. Bien. Presión a vapor. Bien. ¿Qué es la presión a vapor? Es la presión que yo ejerzo en un gas en las paredes de su recipiente. Bien. Eso es la presión a vapor. ¿Qué conclusión podemos sacar? La principal es que a mayor concentración de partículas, menor presión a vapor. Y viceversa. Menor concentración de partículas, mayor presión a vapor. ¿Por qué sucede eso? Nosotros si tenemos un compuesto, por ejemplo, con al 2 molal y un compuesto al 5 molal, nosotros tenemos que ver cuántas partículas, cuánta concentración de partículas tenemos acá, si está disociado o no. En teoría, esto sí o sí está disociado. Y al estar disociado, yo tengo estas concentraciones de partículas, 2 molal o 5 molal. ¿Qué pasa con esta mayor concentración? ¿Por qué tengo menor presión a vapor? Porque tengo más cantidad de número de moles que la que tengo acá. Entonces los moles que están acá no van a hacer tanta fuerza de repulsión hacia las paredes. En cambio acá sí, como que van a tener más libre movimiento. Por eso mayor presión a vapor. Digamos acá, los moles están apretados, por así decirlo. Y acá los moles están libres. ¿Por qué los moles? Porque nosotros trabajamos con molalidad. Y la molalidad, habíamos dicho que era moles de soluto cada 1 kilogramo o 1000 gramos de disolvente. ¿Bien?
Sí. ¿Qué pasa con el punto de ebullición? El punto de ebullición, bueno, acá está la definición, es la temperatura a la cual un líquido hierve o ebulle, pasa al estado gaseoso. Para el agua, ebulle a 100 grados centígrados, o sea, en una atmósfera. Hay una relación de atmósfera y presión a vapor o punto de ebullición, que es la siguiente. Si la presión atmosférica es mayor que la presión a vapor, la burbuja se aplasta y no se forma. O sea, la presión atmosférica es la presión que nos rodea. ¿Se acuerdan que si nosotros estamos a un nivel significativo, mientras más presión atmosférica tengamos, más recto va a ser esa burbuja? Si es mucho más chica, la burbuja va a terminar explotando, o sea, va a haber como un corte. Y si es igual, empieza a ebullir, o sea, empiezan a hacer las burbujitas. Bien. Acá, por ejemplo, es cuando ya ustedes se pasan de ebullición y ya no ebulle más, es como que se siente como si fuera una explosión. Bien. ¿Qué conclusión podemos tener? Es que a mayor concentración de partículas, mayor punto de ebullición. Es totalmente lo contrario a la presión a vapor. Bien, ¿por qué? Porque yo vuelvo al ejemplo anterior. Si yo tenía 5 molar y tengo los moles más apretados, voy a ebullir mucho más rápido. O sea, tengo las partículas un poquito más juntas, mirándolo de ese punto. En cambio acá están como más separadas y la fuerza de enlace que hay entre moléculas no se genera. Bueno, da unos tips que dice que el agua ebulle a 100 grados Celsius. La diferencia de temperatura de ebullición entre el agua para 100 grados Celsius y una ebullición se llama ascenso ebulloscópico, que acá les dan. Acá donde dice molalidad de partículas es en la disociada, ¿bien? No en la no disociada, todo disociado. Bien, y el punto de ebullición se saca con esta fórmula. Punto de congelación o punto de fusión, todo lo contrario del punto de ebullición. Lo que pueden decir es que a mayor concentración de partículas, menor punto de fusión. Bien, el punto de fusión es 0 grados Celsius menos el descenso crioscópico. Y acá es la molalidad de partículas disociadas. Y bueno, tienen la presión osmótica, que es la presión que ejerce mi partícula en una membrana semipermeable. O también dicho, la presión de disolvente a través de la membrana que ejercen mis moléculas las moléculas del solvente sobre el soluto. ¿Qué pueden decir? Que a mayor concentración, mayor presión osmótica, y se saca de esta forma. Molaridad por R, que es la constante de los gases, y la temperatura en Kelvin. Hay una relación de la presión osmótica que tiene que estar en la atmósfera, pero a veces esa presión osmótica la dan en osmol y tienen un pasaje que ¿cuál es? Que un osmol es 22,4 atmósferas a 0 grados Celsius, o si no que un osmol es 25,4 atmósferas a 37 grados Celsius. ¿Bien? Y eso es todo de propiedades coligativas. Vamos a hacer unos ejercicios para ver qué es, cómo se resuelven, ¿bien?
Bueno, dice, sabiendo que a mayor concentración de partículas, mayor es el punto de ebullición. ¿Cuál de las siguientes soluciones tiene mayor punto de ebullición y cuáles tienen el mismo punto de ebullición entre sí? Bien. Lo primero que teníamos que tener en cuenta era si los elementos se disociaban. Si se disocian, sacamos lo que es la concentración de partículas, que es igual al número de partículas disociados por la molalidad. Y si no se disocian, la molalidad no disociada va a ser igual a la molalidad disociada entre comillas. Bien. Eso es lo que teníamos que tener en cuenta a la hora de hacer estos ejercicios. Entonces nos fijamos. Urea. Urea no es ni un ácido, ni una base, ni una sal. Es un compuesto orgánico. Y según la teoría, los compuestos orgánicos no se disocian. A mí me dice, yo tengo 9 molar de urea en el inicio no disociado. Disociado, por así decirlo, como la urea es un compuesto orgánico, no se disocia. Entonces, ¿cuál va a ser su concentración en molaridad? En molalidad. La misma. O sea, va a ser 9 molar. Sal de mesa, que es cloruro de sodio, es una sal. Esa sal de mesa, como es una sal, la sal se disociaba. ¿Cómo se disociaba? Por un lado el metal y por el otro lado el cloro. Y para sacar el número de partículas disociados era sumar por un lado la cantidad metálica y por el otro lado la cantidad no metálica, que en este caso sería 2 partículas. Bien, nosotros sabemos que en la disociación tenemos 2 partículas. O sea, acá ya está disociado. Y en el otro, al inicio, está no disociado. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Yo tengo una concentración no disociada que ¿cuánto es? 1,5. Me lo están dando. 1,5 molar. No disociado. Pero disociado, ¿cómo vamos a sacar su concentración de partículas disociadas? El número de partículas disociadas por la molaridad. ¿Cómo sería? 1,5 por 2 molar. Y en total es 3 molar. O sea, acá tenemos por un lado el sodio más el cloro. Y acá ya está disociado. En el C tengo carbonato, ácido carbónico. Bien, es un ácido. ¿Cómo sacábamos las partículas disociadas del ácido? Era la cantidad de hidrógenos más 1. ¿Cuántos hidrógenos tenemos nosotros en el ácido carbónico? Dos hidrógenos. Como nosotros queremos buscar las partículas disociadas, le sumamos 1 y esto va a ser igual a 3 partículas en la disociación. Bien, esto es igual a 3 partículas. Y ahora, no disociado, ¿cuánto es? O sea, trabajando con todo el compuesto, es 2 molar. Disociado es
el número de partículas disociados por la molalidad. ¿Qué cuánto es? Perdón, ¿de dónde sacamos el 2 molar? El 2 molar te lo dan de datos. La molaridad casi siempre te lo dan de datos. Ah, no, no. Bien. ¿Acá cuánto sería? 5 molar. Por un lado, los hidrógenos más el ácido carbónico. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. En el D me dicen azúcar de mesa, que el azúcar de mesa es la glucosa. La glucosa es un compuesto orgánico. ¿Y los compuestos orgánicos se disociaban o no se disociaban? No se disociaban. Acuérdense, no se disocia el compuesto orgánico. Entonces, si era 6 molar, va a seguir siendo 6 molar. Acá me confundí, acuérdense que multiplicando puse 5 y es 6 acá. Hidróxido de litio. No disociado es 3,5. El hidróxido se puede disociar. Entonces disociado sería 3,5 por 2. ¿Por qué? Porque es la cantidad de oxidrilos más 1. La cantidad de oxidrilos es 1 más 1, 2. Que es número de disociados. La concentración de partículas es el número de disociados, que es 2. Por la molaridad, que es 3,5. Y esto da 7 molar. Esto disociado. Y acá, como es una sal, 2 más 3, 5. O sea, tenemos 5 partículas. Y para sacar su concentración disociada, 5 por 2. 10 molar. ¿Se entendió? Tengo una duda. Sí. En el último ejemplo, en el F, con el 4 no hacemos nada, con el 4 que está delante de los paréntesis. No, porque tomas todo el guión completo. Bien. Bien. Bueno, ¿y qué nos pedía este ejercicio? Nos decías, sabiendo que a mayor concentración de partículas, mayor es el punto de ebullición. Entonces, de acuerdo a las concentraciones que nosotros sacamos, tanto de A, como de B, como de C, como hasta F, este era 9 molar, ¿quién tiene mayor concentración de partículas? ¿Qué elementos tienen mayor concentración de partículas? Siempre y cuando tienen que cumplir la definición. Mayor concentración de partículas, mayor punto de ebullición. ¿Quién va a tener mayor punto de ebullición acá? De estos elementos. El que tenga mayor concentración de partículas, ¿qué cuál es? El F, no sé si es por el más grande. El F, ¿cuál más? El A, ¿Cuál más? el E. El E. ¿Bien? Mayor concentración de partículas, el F, A y E. ¿Y cuáles tienen el mismo punto de ebullición? ¿Quiénes tienen el mismo punto de ebullición? O sea, mismo punto de ebullición, misma concentración de partículas. El D, fíjense, el D tiene 6 molar y el C también.
Sí. Entonces, ¿cuáles tienen igual punto de ebullición? El C y el D. C y D. Bueno, y si me preguntan menor, el B solamente. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Bien, vamos a otro ejercicio entonces. Acuérdense, ustedes siempre trabajan con lo disociado. Una vez de eso, los ejercicios salen solos. Bueno. Bueno. Vamos a hacer B, C, D y E. Ya después le explico el agua. Vale, el agua lo tienen que haber visto. El agua, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Como ácido o como base? ¿Cómo lo tomarían? No sé. El agua es un ácido. Bien. Se disocia. Va, mayormente el agua, si vos lo querés disociar y vos necesitas su molalidad, en este caso no se va a disociar, solamente se va a mezclar. Va a tener mayor concentración en el agua. Nada más. Porque ustedes están haciendo molalidad. Kilogramo de soluto, perdón, moles de soluto cada 1 kilogramo de disolvente. Y si vos le agregás más agua, ¿qué pasa? ¿Qué aumenta? La cantidad de disolvente. Bien. Un compuesto agregado en el mismo solvente no cambia. O sea, sigue siendo agua. Por eso no le ponen la concentración acá. Solamente aumento los gramos o kilogramos que tenga. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a hacer 2 cada una. No sé quién quiere empezar. A mí, o sea, no sé si sola me sale. Pero estoy yo acá. A ver, mira. A ver, Mile, vamos a empezar. Fíjate, me dice, ¿cuál de las siguientes soluciones tiene menor presión de vapor? Bien. Vos lo de menor presión a vapor tenías una conclusión que era que a mayor concentración de partículas, menor la presión a vapor. Bien. La glucosa Sí. no es ni una sal, ni una base, ni un ácido. Es un compuesto orgánico. ¿La glucosa se disocia o no se disocia? No se disocia. No se disocia, entonces. Lo no disociado, que es 1 molar, va a seguir siendo
1 molar. 1 molar. Bien. El cloruro de sodio es una sal. ¿Se disocia o Entonces no sí se se va a disocia? disociar. No te escuché, perdón. Sí. Bien. ¿En cuántas partículas se disocia? En 1,5, ¿no? Habría que hacer la formulita. Sí, hace la formulita, pero ¿en cuántas partículas, en cuántas unidades se disocia eso hoy? Y si es 1,5, tendría que ser... Sería una partícula más 1. ¿Está bien? No. La sal se disocia por un lado el metal y por el otro lado el no metal. Y vos para sacar las cantidades de partículas, bien, estamos hablando de partículas, se sumaban. ¿Cuántas partículas de sodio tenés? 1. ¿Y de cloro? 1. Por eso yo dije 1 más 1 de partículas. Ah, bien, te había entendido de la solución, quedé como pensando por eso. No, de partículas. Entonces Entonces, serían 2. 1 por 5 por 2. 1,5 Sería por 2. 3. Claro, porque vos sacás la concentración disociada. 3 molar. Claro. Ese Sí, 1, sí, no me refería a partículas. bien, ese 1,5 es no disociado, este 3 es disociado. Bien, bueno. Sí. Agus, ¿vos estás? Sí, sí. Bien. Tenemos la urea. No es ni una sal, ni un ácido, ni una base. Es un compuesto orgánico. ¿Se disocia o no se disocia? Creo que no. No se disocia. Acuérdense siempre, si no tienen sales, si no tienen ácidos, si no tienen hidróxidos, no se disocia. O sea, la concentración va a ser siempre la misma. En este caso, 2 molar. Ah, bien, bien. Bien. Acá tenemos un ácido. Bien. El ácido se disocia. Y vos para sacar Sí. la concentración disociado es la cantidad de hidrógeno más 1. ¿Cuántas partículas tenés vos? ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Y el total de partículas cuánto es entonces? Sería 3. 3. Bien. ¿Y la concentración disociada entonces? ¿Cuánto es? Vos para sacar Sería la concentración disociada era la molalidad por la cantidad de partículas disociadas. ¿Que cuánto es? Era el 3. 3 eran las partículas. ¿Y la concentración de partículas disociadas? Concentración de partículas es igual a 0,6, o sea, esa molalidad por 3. ¿Cuánto es? 1,8. Acuérdense que esta es la concentración ya disociado. Esto es la concentración disociada. Ustedes siempre trabajan con lo disociado. Bien, no con lo no disociado. Ustedes llegan a poner en un ejercicio solamente 0,6, está mal desde el inicio. ¿De dónde sacamos el 3? El 3, acuérdate que los ácidos se disociaban y para calcular el número de disociaciones, o sea, el número de partículas, era la cantidad de hidrógenos más 1. ¿Cuántos hidrógenos tenés? Claro, sí. Ahí está. Listo. Bien, eso está acá en el power. Acá, que se los puse. Bien, ¿cómo se saca? Bien, y de acuerdo a esto nos preguntaba cuál tiene menor a presión a vapor. El que tiene mayor concentración de partículas tiene menor a presión de vapor. Del A, del C, del D y del E, ¿quién tiene mayor concentración de partículas? El C.
el C. Entonces el C va a tener menor presión a vapor. ¿Bien? Bien. 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 Bueno, esto del punto de congelación es lo mismo. La diferencia es que van a la definición de punto de congelación. Vamos con este de ebullición. ¿Se va entendiendo? Sí, por ahora. Sí. Bueno, lo de punto de ebullición teníamos que tener en cuenta sí o sí esta fórmula. Bien, dice, ¿a qué temperatura ebulle una solución de glucosa al 4 molar? Bien, a mí me está pidiendo el punto de ebullición de la glucosa. ¿Cómo lo saco al punto de ebullición? 100 grados Celsius más 0,52 kilogramos sobre mol por la molaridad de partículas, que eso es el ascenso ebullioscópico. ¿Qué es lo único que tengo que sacar acá yo? La molaridad de partículas. Acuérdense que en el caso que se disocie, en la molaridad de partículas ponen lo disociado y en el caso que no se disocie es exactamente lo mismo. ¿Bien? Me está diciendo de la glucosa. ¿La glucosa se disocia o no se disocia? No. No. Entonces, su molaridad, ¿cómo va a ser? Quedan 4 moles. Quedan 4. Bien. Entonces, en el A, el punto de ebullición, vamos a ponerle la glucosa, va a ser igual a 100 más 0,52 grados Celsius por kilogramo sobre mol por 4 molar. Y esto, hacen los cálculos, le quedan 102,8 grados Celsius. Acuérdense que la molaridad es kilogramos, es moles sobre kilogramos. Y se termina yendo y le queda en grados Celsius. O sea, 0,52 por 4 más 100 les da 102,8 grados Celsius. ¿Bien? Bien. En el B me dice, ¿qué ascenso ebulloscópico? ¿Cuál es la fórmula del ascenso ebulloscópico? Solamente esta parte, 0,52 por la molaridad de partículas. Bien. D, una solución de Habría que hacer una multiplicación. Bien. Nada más. Bien. ¿Cuánto va a ser lo disociado? Acá. 1 más 1, 2. 4 por 2, 8. 8 moles. 8 moles. ¿Bien? Entonces, el ascenso ebulloscópico, que es variación de B, es 0,52 por M
4,16 grados Celsius. Y ahí da la otra, viste que dice dos respuestas. Esa sería con el ascenso ebullocópico y la otra sería con el punto de ebullición. Claro, le pregunta a qué temperatura hierve, o sea, su punto de ebullición. O sea que a Claro. esto le suman 100 directamente. Claro. ¿Que cuánto es? 104,16. ¿Bien? Bien. Bien. Voy a hacer un ejercicio más, a ver si me entra acá. Si no paso la otra hoja. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, este es el punto de fusión. Este. Vamos a hacer ese y después esta de presión osmótica y estaríamos de esto de propiedades coligativas. Bueno, me dice, ustedes para el punto de fusión tienen que tener en cuenta de nuevo una fórmula que era esta. El punto de fusión, aparte de que a mayor concentración de partículas hay menor punto de fusión, tienen... ¿Vos crees que van a tomar azul en el parcial? ¿En qué sentido? Como alguna actividad que diga esto de, no sé, del descenso crioscópico. Sí, le pueden pedir que lo saquen, porque graficar ustedes todavía no saben. Bien, o sea, estas nos las tenemos que saber a las A la formulitas. formulita sí. Pero igual, a medida que van haciendo ejercicios ya salen solas, sinceramente. Bien. Acá me está pidiendo, dice, ¿cuál es el descenso crioscópico? ¿Cómo se saca el descenso crioscópico? Como menos todo esto. De una solución de sulfato ferroso al 5 molar. ¿Y cuál es su punto de fusión? La molaridad de partículas, ¿cuánto es acá? 5. 5 es no disociado. Ustedes tienen que trabajar con el no disociado o con el disociado ahí. El disociado. ¿Y cómo es disociado? Si es una sal. Acuérdense que en las sales, ¿qué sumaban? 2 más 3 tendría que ser. Claro. 2, bueno, acá 2 más 3, 5 por... 5. habría que sumar. Claro. 25. Molar. Claro. Y les da menos 46,5. El descenso crioscópico. Agus, ¿entendió dónde lo sacó? No sumó Va y por- después, o sea, sumó y multiplicó por los 5 molar. Claro, vos acordate que en las sales, para sacar el número de partículas disociados, es la suma de la cantidad metálica más la cantidad no metálica. Claro. Luego a eso le multiplicas la molaridad y ya tenés lo disociado. Bueno, y preguntan el punto de fusión. Como el punto de fusión es 0 menos el descenso crioscópico, ¿Quedaría igual o no? positivo Sí. en este caso.
46. ¿Bien? ¿Por qué positivo? Perdón. Pues tenés 0 menos, fíjate, el descenso crioscópico, el signo se lo lleva también. Sí. Menos esto, 46,5. Ah, bien. 46,5 o menos 46,5. Hay muchos que la mayoría directamente el signo no lo llevan y lo dejan así, que no está mal. Solamente que acá le va a dar negativo. Que tiene sentido que el punto de fusión le dé negativo porque estamos en el punto de congelamiento. ¿Bien? O sea, cualquiera de los dos está bien. Bien. Y nos queda lo de presión osmótica. Bien. Lo de presión osmótica, esto me está diciendo, ¿qué concentración tendrá una solución de glucosa que ejerce una presión de 30 mosmoles? Bien. 30 mosmoles es una unidad de presión. Ustedes se acuerdan que la presión, por definición de lo que vimos recién, es la presión osmótica, que puede estar en osmol, es igual a la molaridad por R por T. Bien. R lo tengo. T no lo tengo, pero como no me están dando una temperatura como acá, yo sí o sí tengo que sugerir que actúa en una temperatura normal de 22,4 atmósferas. ¿Bien? Esto mosmol lo voy a reemplazar acá en presión, pero lo tengo que tener en atmósferas. ¿Me explico? ¿Cómo era el pasaje? Tenemos osmol acá, no tenemos mosmoles. Me parece que un osmol eran 1000 mosmoles, no me acuerdo bien, a ver. Acá está. Un osmol equivale a 1000, no, miliosmol dice. Bueno, pero se ve que lo toma así. Mosmoles se ve que lo toma como 1000 miliosmoles. Es equivalencia, no está mal. Bueno, esos 300 lo dividen por 1000 y le termina dando la concentración. O sea, termina siendo igual, porque la temperatura es a condiciones normales. No sé si se entiende. O sea, yo hubiese hecho lo de pasar si un osmol Sí, pero son 1000 mosmoles, ¿cuántos van a ser 300? claro, y te da los 0,3. Y ahí hubiese hecho lo de la conversión de que un osmol es 22,4 atmósferas y ahí lo hubiese pasado, pero no sé si está mal. Sí, está bien, pero fíjate que te pide la concentración en sí, la concentración de la solución, que es lo de molalidad o mosmol. En sí el mosmol es una equivalencia de la molalidad.
o molaridad. Pero es eso solamente. Es la reglita de 3 esa que me dijiste recién. Y el de abajo, ¿qué pasa con el de abajo? Te pregunta, ¿qué concentración tendrá la solución que ejerce a 37 grados Celsius y a una presión de 760 milímetros de mercurio? La temperatura lo tienen, que la tienen que pasar a Kelvin. Bien. R lo tienen. Y la presión lo tienen. Pero la presión tiene que estar en atmósferas. Que una atmósfera son 700 milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera sobre por R por T va a ser igual a la molaridad. Y me da los 0,04 molar. Como acá está el milímetro de mercurio, o sea, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Sí. En 760. Claro, y los 37 pasamos a Kelvin. Claro. Sigue quedando una atmósfera. Y el grado Celsius lo paso a Kelvin, que es 37 más 273,15. Y bueno, y esto como lo tienen en atmósferas, o sea, como está a 37 grados Celsius, si quieren lo pueden trabajar con osmol también. Que un osmol son 27,4 atmósferas. Bien. O sea, un osmol son 27,4, una atmósfera ¿cuánto es? Y les termina quedando 0,04 osmoles, que es lo mismo que decimos la realidad. Bien. Bien. Es eso solamente esta parte. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí se entendió. Yo Se cruzaron las voces. No sé qué querían preguntar. Yo quería preguntar si eran todos los ejercicios iguales, digamos, pero o sea, si eran todos parecidos a estos, con la Sí. misma modalidad. Propiedades coligativas sí. Bien. Listo. No te pueden saltar con otra cosa. Te pueden decir, calcular la propiedad coligativa de una solución de tanto, te pueden meter ahí ese verso. Pero si no, no. Es eso solamente. Bien, Propiedad bien. coligativa. No es otra cosa. Bien. Bueno. Vamos a ver el enlace. Vamos a hacer el repaso de enlace. Bien, porque enlace va con geometría molecular, sí o sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Enlace. ¿Se acuerdan que nosotros, lo de enlace, teníamos que tener en cuenta que había distintos tipos de enlaces? Teníamos el iónico, que era metal, más no metal. Metálico, metal más metal. No metálico, dos no metales. Que el no metálico era también llamado covalente. Que en otra definición quiere decir que comparten. ¿Cómo se divide esto? Que comparten. Tenés en covalente puro o apolar
dos no metales iguales y covalente polar, dos no metales distintos. En estos ejercicios sí o sí ustedes tenían que tener en cuenta que todo lo que sea no metal tiene que cumplir la regla del octeto. ¿Qué quiere decir la regla del octeto? 8 electrones en su última capa, o también dicho, nivel. O sea, el metal siempre le va a ceder al no metal. Los metálicos no tienen que cumplir ninguna regla y los no metálicos siempre comparten, o sea, ambos tienen que tener 8 electrones en su última capa. Hay casos excepcionales como el hidrógeno, el helio y en algunos casos el litio, que tiene que cumplir la regla del dueto. ¿Qué quiere decir eso? 2 electrones en su última capa, o sea, nivel. Bien. ¿Qué va a pasar en el caso de los covalentes? Aparte de formar en los covalentes enlaces simples, puedo tener otros tipos de enlaces. Simple, doble o triple. Bien, depende de los elementos. Unos ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa. Yo acá tengo 2 nitrógenos. Bien. Son 2 no metales. Como son 2 no metales, es un enlace covalente. ¿De qué tipo? Como son iguales, es puro o apolar. Entonces, el nitrógeno 1 le tiene que prestar 3 electrones para que llegue al octeto, el nitrógeno 2, y lo mismo que el nitrógeno 2 al 1. Entonces se van a unir estos electrones. ¿Qué va a pasar? Es un enlace covalente de tipo puro. El cloro tiene 7 electrones en su última capa. También es un no metal. El cloro 1 le tiene que dar al cloro 2. Al cloro 1 le falta 1 para cumplir la regla del octeto y al cloro 2 le faltan 2 para cumplir 1 también la regla del octeto, entonces comparten esto. Enlace simple. Y el doble, el oxígeno. Tengo 6 electrones en mi última capa, comparten, enlace doble. Estos son enlaces de tipo covalente puro. En el polar puede ser, por ejemplo, dióxido de carbono. El que no se repite al medio y los que se repiten a los costados. El oxígeno 1 necesita 2 para cumplir la regla del octeto. El carbono necesita 4 para cumplir la regla del octeto y el oxígeno 2, 2. Entonces,
Ambos se prestan, 2 electrones en cada uno, forma un enlace doble y es un covalente polar. Todos llegaron a la regla del octeto. ¿Por qué? Porque el oxígeno 1 recibió electrones prestados del carbono y el carbono al prestarle, también el oxígeno 1 se lo va a prestar. Entonces el carbono ya tiene 2 más, aparte de lo que tiene en su última capa, que son 4. Y bueno, lo mismo pasa con el oxígeno 2 y completa el carbono la regla del octeto y también el oxígeno 2 cumple la regla del octeto. Estos circulitos que yo dibujé es la estructura de Lewis, que es representar los electrones en su última capa a través de puntitos o cruces. Bueno, y el iónico, Bien. no sé si haría falta hacerlo, pero por ejemplo, tenemos litio y tenemos cloro. El litio tiene un electrón en su última capa, el cloro tiene 7, entonces este le cede. Y eso es lo que sucede. ¿Bien? Esto es fuerzas intermoleculares. ¿Por qué intermoleculares? Porque se dan en una propia molécula a través de sus enlaces. Bien, son fuerzas de enlace. Viene otra definición que es fuerza intramolecular, que son fuerzas entre moléculas. Que eso tiene que ver lo de geometría molecular. Nosotros si vamos al un teórico de enlace, ¿qué va a suceder? En las fuerzas intramoleculares, bueno, pueden aparecer lo que es fuerza de London, etcétera. Bien. Pero esas fuerzas intramoleculares me hacen saber lo de polaridad de molécula. O sea, la polaridad de una molécula, no de sus enlaces. O sea, yo estoy hablando de la polaridad de, por ejemplo, de una molécula de dióxido de carbono, no de los enlaces de adentro. O sea, yo sé que estos, los enlaces, son polares. Pero la molécula puede ser polar o no puede ser polar. Bien. Entonces viene lo que es polaridad de molécula. O sea, si es soluble o no en agua. Esto de polaridad de molécula, hay algunas reglitas que tienen que cumplir, que es la siguiente. ¿Cómo sé si mi molécula es polar o no? Si el enlace es iónico, la molécula sí o sí es polar. Toda mi molécula es polar. Si la molécula tiene carga, o sea, presentan aniones o cationes, ahí se puede ver las cargas positivas o negativas, la molécula también es polar. Si el enlace es covalente apolar, la molécula es apolar. O sea, si yo las fuerzas entre enlaces de esa misma molécula, los enlaces son apolares, la molécula también es apolar. Si el enlace... Sí, se me fue. Acá. Si el enlace es covalente polar, ¿qué quiere decir covalente polar? Dos no metales distintos. La polaridad de la molécula va a depender de su geometría. Si la molécula es simétrica, es apolar. Dan unos ejemplos. Y si la molécula es asimétrica, es polar. Ahora, ¿qué pasa con la geometría? Claro, eso quería preguntar, ¿a qué se refiere con Simétrico, simétrica o asimétrica? Bien. Ahí venimos. Simétrica
quiere decir que el átomo central le sobran pares de electrones no enlazantes. La molécula es asimétrica. Si el átomo central no le sobran pares de electrones no enlazantes, la molécula es simétrica. Un ejemplo, el dióxido. Fíjate que el dióxido todo completa en el octeto, que lo vimos recién. Todo esto cumple el octeto, todo. Sí. O sea, el que no llega a completar es asimétrica. En realidad, a ver, sería también pensándolo así, pero si lo quieren ver más esquemáticamente, es como que esto cubre todo así. ¿Entendés? Si nosotros ponemos el agua, tenemos el hidrógeno acá y el oxígeno acá. Pero fíjate, el único que cumple es el hidrógeno, no cumple el oxígeno. Entonces esto es Asimétrico. asimétrico. ¿Bien? En conclusión, son polares cuando el enlace es iónico, la molécula tiene carga y el enlace es covalente polar. Y la molécula asimétrica. Y apolares cuando el enlace es covalente apolar y el enlace covalente polar y molécula simétrica. ¿Bien? Bien. Eso es la parte de geometría de enlace. Esta parte de... Esto no. Geometría molecular. ¿Estaba o no? Creo que sí. Bien. Y lo de geometría molecular, bien, estamos hablando de la geometría en que se encuentran, o sea, si se encuentra lineal, etc. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Ustedes siempre van a tener este estilo, A, B, N. A es el átomo central, N, el número de átomos de B, que siempre va entre 2 a 6. Los electrones que siempre importan son del átomo central y el electrón se cuenta a pares, o sea, un par, o sea, dos electrones son un par enlazante. Un ejemplo, por ejemplo, el AB2, que es de esta forma. A es el berilio, B es el cloro 2. ¿Cuántos electrones tiene? 2. En este caso, siempre que es AB2, podemos tener siempre dos pares de electrones enlazantes. Nunca hay pares no enlazantes. Es lineal con ángulo de 180. Bien, siempre que ustedes vean un 2 acá, siempre va a tener pares de electrones enlazantes. En el AB3, ahí ya cambia. ¿Por qué? Primero que nada tiene geometría trigonal plana con ángulo de 120, pero puede tener todos sus pares de enlazantes, o sea, no le sobran electrones, dos pares enlazantes y un par no enlazante. Y el AB4 puede ser todos enlazantes, 3 y 1, etc. AB5 no sé si llegan, pero también es exactamente lo mismo. No cambia. No sé si se entiende más o menos. Sí. Es teórico esto de geometría. Claro, eso era lo que iba a preguntar. O sea, no tiene ejercicios. Acá hay ejercicios prácticos. No sé si a ustedes se lo van a tomar, porque a ustedes le pusieron como teórico geometría molecular. Capaz nos preguntan. O sea, supuestamente el parcial es teórico práctico, así que puede ser que nos pregunten como teórico. Sí, seguro nos van a preguntar, pero no creo que nos hagan así ejercicios como estos, capaz como los del cuestionario que te pasé una vez. Sí, por eso es cuestionario. Sí, yo no voy a tomar ejercicios así. Sí, yo tiro más como el cuestionario, otra cosa no, sinceramente. Bien. Bueno, yo ahora esto de geometría se lo agrego acá al Power y se lo subo. Pero es eso solamente de geometría.
Bueno, no confundan lo de fuerzas moleculares y fuerzas intermoleculares, eso no lo confundan. Y lo de simétrico y no simétrico. Acuérdense que el electrón se agarra de a par. ¿Qué quiere decir eso? Queremos decir que dos electrones juntos son un par de electrones. No un solo electrón. Bien. Dos juntos son un par de electrones. Y bueno, si les sobra o no les sobra, eso lo ven con, por ejemplo, como vimos, el agua completa el octeto el hidrógeno completa el dueto, pero el oxígeno no. El dióxido de carbono todos completa. O sea, esto es simétrico y esto es asimétrico. Y las conclusiones que hay que tener en cuenta. Bien. Bien. Yo te quería preguntar, Agus, no sé si tendrá modelo de parcial o vos si tendrás allá, no sé si. Mira, de este segundo parcial Alguno. no hay nada, o sea, nada. Es que yo estuve buscando por eso y no encontré. No, de este segundo parcial no hay nada, porque bueno, antes eran dos. Estos se los unían con buffer.